es totalmente copiar cómo aprendiste tú el español. Sencillo. De eso se trata y de eso procede, ¿sí? 100% copiar cómo aprendiste tú a hablar español. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, qué rico tenerlos acá. Soy Oliver por acá saludándolos. Buenísimo porque hoy tenemos un video espectacular. Un tema que me han venido preguntando mucho, obviamente porque yo hablo mucho del tema. La situación es la siguiente. ¿Cuál es ese método natural, efectivo para aprender inglés? El que yo tanto hablo, ¿cierto? ¿Cuál es esa metodología natural? Obviamente, yo les he dado indicios y saben cómo es. Entonces, la pregunta clara hoy es, ¿cuál es ese método natural que nos lleva al éxito en el inglés? ¿Cierto? ¿Y de qué se compone? ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra pregunta de hoy, por ende, nuestra respuesta. ¿Listo? Súper bueno. Es bien interesante, partimos de un hecho bien importante y bien claro, y es que tenemos una situación en la cual todos llegamos, ¿cierto? Todos nacimos en este mundo y obviamente digamos que no, donde, pongámoslo en palabras coloquiales, donde caigamos de idioma, pues ahí aprendemos, ¿cierto? Sí, tú podrías decir, claro, pero también está el ADN donde hay muchas cosas que vienen metidas en esto. Ok, perfecto, eso es claro. Pero ¿qué pasa cuando tus padres, vamos a hablar algo claro, tus padres son latinos, hablan español y en este momento están viviendo en Alemania? Tú te fuiste a vivir a Alemania. Obviamente tú naciste allá y ¿qué vas a ¿qué va a ser esa lengua materna tuya y que vas a aprender inglés? Alemán. Y obviamente por ende también que vas a aprender español, ¿cierto? Entonces, totalmente vas a aprender los dos idiomas. ¿Por qué? Porque tu desarrollo va a ser ligado a esos dos idiomas, ¿cierto? Por un lado, tus padres, vamos a decir que tus padres no hablan alemán y también están en ese proceso de aprendizaje. Entonces, tus padres te van a conectar con ese idioma español, con esa cultura del español. Y el país como tal te va a conectar a todo lo que es el inglés. Todas esas interacciones que tú tengas fuera de la casa van a ser, por ende, la televisión, el radio, los videojuegos, el celular, las llamadas, salir, todo. Entonces, ahí va a ser ese desarrollo y va a ser totalmente claro y totalmente natural. Porque lo sé, porque le ha pasado a millones de personas alrededor del mundo y nunca ninguno ha tenido ningún inconveniente con eso, ¿ok? Entonces, esa es la situación y ese es el punto. Entonces, bueno, ahí para aclarar de pronto este punto que tú puedas decir, no, pues tiene mucho que ver con tu ADN y con tus genes que están predispuestos, digámoslo, a recibir esto, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho esto, vamos al punto de que totalmente, y pues obviamente con la previa introducción que te di, el método natural para aprender, y hablamos claramente en este momento, para aprender inglés, es totalmente copiar cómo aprendiste tú el español. Sencillo. De eso se trata y de eso procede, ¿sí? 100% copiar cómo aprendiste tú a hablar español. Entonces vamos a ver, ¿cómo aprendimos todos a hablar español? ¿Cierto? Yo también, como lo ves, yo soy latino y pues obviamente mi lengua nativa es el español. Entonces, cuando nacemos, llegamos a este mundo, pues mirando todo, wow, ¿cierto? Totalmente diferente. Pues, estábamos en la barriga de nuestra madre y al salir a todo eso, pues es algo brutal y es algo bien distinto. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Disculpame, empezamos a percibir todo lo que es el mundo exterior. Y pues eso lo empezamos a hacer con nuestros sentidos, ¿cierto? Uno de ellos, obviamente, el oído. Entonces, cuando nosotros estamos en literalmente bebés, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Observar, escuchar, observar, escuchar, observar, escuchar. A nuestros padres, a aquellos que están alrededor de nosotros, todo ese ambiente en el que tú te desarrollas, ahí estás tú, ¿sí? Y obviamente, pues, mirando, escuchándolos a todos, ¿sí? Y empiezas a recibir. Entonces empiezas a recibir.
digamos que cada niño, cada bebé, cada persona desarrolla este proceso de hablar a una edad diferente, ¿no? Hay niños, hay bebés que empiezan a hablar antes del año, ¿cierto? Hay otros que empiezan a hablar a los 2 y a los 3 años, ¿sí? Simplemente no es porque sean unos más inteligentes, menos inteligentes que otros, otro desarrollo, no, simplemente es la forma en la que cada uno adaptó eso y empieza a generar ese desarrollo, es así de sencillo. Luego, después de recibir, ¿sí? El bebé empieza cuando digo el bebé, pues me refiero a niño o niña, ¿no? Empieza a expresar y a sacar, digamos, los sonidos literales, pero ya sonidos más claros. Obviamente desde pequeño está mandando sonidos, baña, llora, todo eso llama la atención, pero entonces empieza a sacar estas palabras bisílabas, monosílabas y empieza a imitar, ¿cierto? Empieza a moldear a sus padres generalmente en estos procesos y tiene esos hermanos y todo esto, pues obviamente todo eso aplica mucho y tiene mucho que ver en todo eso, ¿sí? Entonces, esa es la situación y ese es el proceso, pero si te das cuenta, ¿dónde está el enfoque y dónde está como el éxito de eso, ¿sí? El éxito de eso y el enfoque está en todo el proceso que el bebé empezó a desarrollar con su oído, porque su oído es el que le hace empezar a producir, ¿sí? Entonces, lo primero que empieza a educar un bebé, el primer desarrollo claro que empieza a tener un bebé es el desarrollo del oído, ¿sí? Empieza a recibir y ahí empieza a entender. Si tú te das cuenta, inclusive cuando tus hijos no hablan, ¿cierto? Si tienes hijos, sobrinos, has estado en contacto con algún bebé, que la mayoría de nosotros nos ha sucedido, en esa situación tú te das cuenta que ellos entienden todo, ¿sí? Tú le hablas algo y bebé te está entendiendo. La niña te copia todo lo que tú le estás diciendo, ¿sí? Entonces sabe de qué estás hablando, así no te responda, así no pueda expresar sus ideas, digámoslo con claridad, está entendiendo. Pero esa es la base de todo. Y ahí se desarrolla todo. Entonces, con esta situación entendemos que la base primordial y desde donde todos empezamos para poder generar un desarrollo en el idioma inglés es nuestro oído. Lamentablemente en la educación tradicional es lo último que trabajamos, ¿cierto? Si tú te das cuenta, en la educación tradicional lo primero que tú empiezas a trabajar son libros, lectura, escritura, desarrollo de ejercicios, un poco de desarrollo comunicativo en algunos sitios, no en todos, y el listening, lo que es el escuchar, se queda muy atrás, ¿cierto? Porque entonces se cree que para que tú puedas tener un buen desarrollo de listening, tienes que tener un muy buen conocimiento del idioma, ¿cierto? Entonces ya tienes que tener un buen vocabulario, muchas cosas, todo eso. Pero pues la realidad es que ese vocabulario y todo lo vas adquiriendo, pero con el listening. Y ese listening tiene que estar pegado a la parte visual, ¿cierto? Que es exactamente el proceso como los bebés lo hacen. Entonces, de ahí parte todo. Entonces, ese es nuestro primer paso de este proceso natural. Desarrollar el listening junto con la vista. Entonces aquí estamos utilizando los dos sentidos, el oído y la vista. Eso va a hacer que desarrollemos. ¿Por qué el oído con la vista? Porque obviamente, vamos a decir algo, tú empiezas a tomar unas clases como sea y solo estás escuchando todo el tiempo, estás escuchando y no ves nada, ¿sí? Pues vas a aprender a escuchar, pero si eso que escuchas no sabes qué es, pues no vas a aprender un carajo de nada, ¿cierto? Porque tenemos que aprender. Entonces ahí es donde entra la parte de los ojos, la parte visual, a jugar un factor primordial, porque hace un match con el listening, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que eso que escuchamos empecemos a asociarlo, lo asociemos a las cosas que estamos viendo y entendiendo, ¿sí?
¿Qué pasa con los bebés? Los bebés escuchan, pero ven, escuchan y ven, escuchan y ven. Entonces están viendo que sus padres hacen ciertas cosas, que hacen otras, pero entonces al estar viendo están entendiendo qué es lo que están haciendo. Algo pendejo, por ejemplo, le vamos a cambiar el pañal a la bebé. Entonces le cambiamos el pañal y le estamos hablando, amor, está sucia, te voy a cambiar el pañal, mira el pañal, te voy a cambiar el pañal. Oh, y algunos, yo tengo mi bebé, entonces tú puedes decir, uy, popopó, que no sé qué. Entonces, tú empiezas a generar esta situación relevante donde la bebé está viendo y está diciendo, ok, mi papá, mi mamá está haciendo esto y me está diciendo esto, o sea, esta palabra quiere decir esto, ¿sí? Entonces va haciendo una asociación en su cerebro y va creando esos canales, digámoslo, neuronales donde todo se conecta y empieza a tener sentido. Nosotros digamos que partiendo de un hecho vamos a hacer una acotación acá, ¿cierto? Muchos dicen, no, los niños, los bebés tienen una ventaja brutal por encima de los adultos a la hora de aprender porque nosotros ya estamos viejos, ¿sí? Eso es relativo porque la verdad el cerebro tiene mucha vida y la edad adulta el cerebro ya está muy desarrollado y ejercitado para que pueda aprender mucho, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en este punto? Los bebés, los niños tienen sed de aprender, tienen hambre de aprender, entonces todo lo absorben, entonces están mirando y todo están aprendiendo, todo están recibiendo, tienen esa necesidad, tienen esa ansiedad, entonces están en ese proceso y están recibiendo todo eso. Y eso es lo que los hace superiores en esa situación. Tú estás por otro lado, sí, quiero aprender, pero un poco más calmado, digámoslo, más sereno porque ya eres adulto, whatever. Y por el otro lado, que si ya vamos a los niños que ya han pasado por el colegio, ya tienen esa misma situación que un adulto, pero los bebés no tienen barreras psicológicas, ¿sí? Esos paradigmas mentales que no te dejan desarrollar ese aprendizaje como debería ser. ¿A qué me refiero? El adulto dice, eso es muy difícil de pronunciar, eso cómo se escribe, eso cómo lo leo, eso no sé qué es, eso es una cosa, eso es la otra. Y entonces en este proceso se empiezan a desarrollar esas barreras mentales, ¿sí? Y esos paradigmas mentales son los que nos hacen pensar que no podemos, ¿cierto? Esa situación de decir, no puedo, lo que te decía ahorita, no lo puedo hacer, eso no existe para los niños, eso no existe para los bebés. Eso es algo que ya nos lo metió a nosotros el sistema de educación tradicional, nuestros padres, nuestra familia, el entorno en el que estábamos es el que nos hace pensar no se puede, no se hace, en fin, todas estas situaciones que los bebés no tienen y esa es la gran ventaja que ellos tienen sobre nosotros combinada con lo que te dije ahorita. Ahora, pero nosotros también tenemos una ventaja en ese aspecto. ¿Cuál es? Que nosotros ya sabemos leer. La lectura es un factor básico en este punto porque la lectura nos lleva a la traducción. La traducción es una herramienta esencial cuando tú estás empezando a aprender inglés. Ahora, muchas veces en muchos sitios te dicen, no traduzcas, piensa en inglés, desarrolla esto. Claro, la meta es pensar en inglés totalmente. Tú tienes que llegar a eso, pero para pensar en inglés tienes que entender. Si no entiendes lo que estás diciendo, pues ¿cómo vas a llegar a pensar? No puedes, ¿sí? No vas a llegar a ese proceso, no vas a llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, si la meta claramente es llegar a pensar en inglés, yo tengo que entender lo que voy a decir y ese es uno de los grandes problemas y las grandes situaciones. Entonces, esta primera parte del listening con la vista la llamamos el entender. Ese es el primer factor y ese es el primer paso real, ¿cierto? Eso es lo que hacen los bebés. En esa primera etapa de su vida lo que hacen es entender. Entienden lo que sus padres, lo que el entorno, lo que las personas, lo que los videos, la televisión, esos programas que ellos ven, todo eso lo están entendiendo. Ellos están entendiendo, por eso capta su atención, porque están entendiendo, ¿sí? Cuando ellos entienden, están chévere, porque saben lo que están escuchando, ¿me entiendes? Saben lo que están viendo. Entonces, esa es la primera etapa para nosotros, ¿sí? Entonces,
por medio del listening, por medio de la vista, que la vista que es el ver las situaciones, ¿sí? O sea, ver en la vida real, ¿sí? No otras cosas, sino ver lo que está pasando en tu entorno, películas, programas, toda esta situación. Y pues eso asociado con la lectura, pero en la lectura no de leer y cosas y hacer ejercicios y situaciones que no te llevan, no, el entender. Todo eso asociado para entender lo que está sucediendo en un entorno real de inglés. Ese es el primer paso que te va a empezar a ayudar aquí serían 4, al segundo paso, que es el producir. Entonces, después de ese entendimiento, vamos a la producción, ¿cierto? Que ellos dos van ligados. El listening y el speaking van ligados de la mano, van juntos para poder llegar a este proceso de desarrollo del idioma. Entonces, cuando tú ya estás entendiendo, tú sabes que puedes producir, ¿cierto? En todo este proceso no es nada necesaria la gramática, que es lo que nos meten de cabeza desde un principio cuando empezamos a aprender. Imagínate, si ya por ende es complicado aprender un nuevo idioma, nuevas palabras, nueva pronunciación, nuevas cosas, y tras del hecho te van a hablar de gramática, de la estructura que tienes que tener para poder producir bien, te jodiste. Por eso la mayoría se queda en ese espacio, porque entonces esa gramática es la que nos lleva al punto de hacerlo bien, lo que hemos hablado antes, de la perfección, de no equivocarte, de no hacer, y eso no es el punto, ¿sí? ¿Cómo se empiezan a comunicar los bebés ya en esta segunda etapa? Y empiezan a producir sonidos monosílabos o bisílabos para tratar de comunicarse. Y tú entiendes, tú haces el esfuerzo. ¿Y qué estás diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y haces el esfuerzo para entender. Así hacen las personas. No sé si a ti te ha pasado cuando tú hablas con una persona que no habla español, puede ser alguien que habla inglés, francés, alemán, no sé, y empiezan a comunicarse en español y te empiezan a decir algo así, perdón, yo necesito baño, ir, y te hace así. Entonces dices, ay, este gringo necesita ir al baño. Venga, yo le digo, mire, aquí en el centro comercial, aquí, mire, venga, yo le digo. Y tú empiezas a hacer señas y tú te tratas de hacer entender. Es algo innato que tenemos. Y tú la guías a esa persona o lo que sea, ¿sí? Tú no te empiezas a burlar de alguien que no sepa, tú no empiezas a hacer eso. Y así mismo te pasa a ti por fuera, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que tienes que entender, que todos pasamos por ese proceso. Es necesario ese proceso de aprendizaje. Sin ese proceso de aprendizaje, sin ese proceso de equivocación, lo que te he venido hablando antes, del error, de la no perfección, no vas a poder llegar. Y aquí es donde hace el match esto, porque eso es lo que te lleva a poder empezar a producir sin miedo, a poder empezar a producir sin pena, porque eso es esa situación, te sacas eso de la cabeza y empiezas a producir sin pena. Entonces empiezas a hacer lo mismo que los bebés, a comunicarte mal, ¿sí? I, water, good, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué será? Que como que le gusta el agua, ¿cierto? ¿Quiere agua? ¿Sí? Y es eso. Y empiezas a producir y empiezas a hacer. Y de repetir, vas a empezar a mejorar. Y ahí empiezas a generar ese desarrollo, ¿me entiendes? Y es lo que pasa con los bebés. Si tú te das cuenta, ellos empiezan a repetir. Cada vez ya no son bisílabas, sino trisílabas. Después hacen frases, después se equivocan, hablan mal. Papá, a mí ayer parque, quiero, sí, mami, sí, ay, que el niño quiere ir al parque, sí, entonces empieza y ahí se equivoca, no habla ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, combina todo, no le importa si dice el sujeto, si habló la palabra bien, si la pronunció bien, no le importa, no le interesa, lo que le interesa es comunicarse y llega a ese proceso, llega a ese punto y ese es el punto que genera ese punto de la comunicación. A medida que va avanzando, va entendiendo, ay, esto no es así, esto es acá, y naturalmente, ¡boom! Empiezan a hablar, y empiezan a hablar bien, y empiezan a utilizar bien el presente, bien el pasado, los verbos con los adjetivos, todo, y empiezan a usar, y entonces el adverbio, entonces, y empiezan a utilizar todo, ¿por qué? Porque empezaron a moldear y ya dicen, es que mi mamá dice así, mi papá dice así, entonces así se dice, así se hace,
y empiezan a copiar todo este proceso y empiezan a desarrollarlo naturalmente. Si te das cuenta, cuando un niño generalmente ya está entrando al jardín o sí, a alguna de estas niveles de colegio, donde ya va a empezar a aprender otras cosas, ya sabe hablar. Entonces ya habla. Entonces ya empieza a comunicarse y empieza a decir las cosas. Alrededor de los 4 o 5 años está hablando la berraquera. Y ponle cuidado a esto. Ahí a esas alturas no sabe ni leer y no sabe escribir, pero ya sabe escuchar y hablar perfectamente. ¿Entiendes? Y nosotros en la educación tradicional, nosotros como adultos empezamos al revés. Entonces primero nos empiezan a enseñar a leer y a escribir y posterior nos empiezan a enseñar a hablar y a escuchar, ¿sí? Hablando de un idioma diferente, hablando del inglés. Entonces ese es el punto, ¿te das cuenta? Lo hacemos todo al revés y así no es. Primero tienes que empezar a escuchar, entender, luego empezar a hablar y luego aprendes bien a escribir y a leer con la gramática y todo eso. La gramática en un nivel superior de entendimiento es la berraquera, que te va a dar las herramientas para unir todo lo que ya sabes y para decir, ah, esto es así, y ya empiezas a hacer algo muy interesante, las palabras, todo tiene más sentido, puedes expresarte mejor, pero con conocimiento, sabiendo qué es lo que estás diciendo, ¿listo? Y de eso se trata, así es que aprendemos y así es que manejamos las cosas. ¿Te das cuenta? Bien diferente, de eso se trata el método natural, de eso se trata el método natural de aprendizaje en inglés. Básicamente copiar cómo aprendimos el español. Es así de sencillo. Y es sencillo, es un proceso, obvio. ¿Es fácil? No. ¿Tiene dedicación? Sí. ¿Necesita disciplina? Sí. ¿Necesita tiempo? Claro. Y necesita práctica y repetición. Si no tienes disciplina, si no tienes práctica y repetición, si no le vas a dedicar, no vas a aprender como cualquier cosa. Esto no sucede de la nada, no. Necesitas aprender, necesitas practicar y necesitas desarrollarlo continuamente, continuamente, continuamente para que aprendas y llegues a ese desarrollo final de las cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, de eso te quería hablar hoy, del método natural de aprendizaje, aplicado obviamente para aprender un idioma diferente al natal nuestro del español, o en este caso aplicado para aprender inglés. Entonces, espero hayas visto, espero te hayas sacado de dudas y te sirva para apoyarlo en tus procesos de aprendizaje. Cuando te empieces a hacerlo, empieza por esto y empieza a apoyarte en todos estos procesos. ¿Listo? De verdad que qué chévere haber estado contigo, compartir esto, compartirte este contenido de calidad que me gusta compartirte, me gusta que entiendas y me gusta que sepas de qué se trata y cómo es la forma correcta en la que tú puedes aprender inglés. ¿Listo? De mi parte eso es todo, de verdad que la pasé muy rico, no se te olvide suscribirte, darle me gusta a las cosas, notificaciones o lo que sea que hagas ahí en tus redes y todas tus situaciones, dale que estamos en todo lado, síguenos por todo lado, My English Mentor, en Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes estamos, en nuestra página, dale si es estar pendientes si estamos en la iniciación de nuestro programa gratuito de la semana, donde estamos dando una cantidad de contenido súper chévere que llamamos My English Fest. Ese no lo hago seguido, no tiene fechas establecidas, de vez en cuando está ahí, pero pues bueno, vas entrando en la página de myenglishmentor.com o My English Fest y ahí vas sabiendo cómo es. De todas maneras, en las redes generalmente tengo esto, generalmente se postea más en Facebook. Entonces mira en Facebook, estás más pendiente de eso y estamos ahí conectados, ¿listo? De mi parte eso es todo, muchísimas gracias, suscríbete, sigue viendo nuestros videos y te veo después, ¿ok? Bye, see ya.